Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 28 de mayo, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante cálida en Puerto Rico, un poco húmeda, ¿verdad? Que se siente un calor bastante fuerte. En esta hermosa mañana, como todos los días, queremos compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y en esta hermosa mañana, reconociendo que los tiempos son tiempos postreros, probablemente Dios te bendiga, hermano Eric Soto y esposa Dora, buenos días. Estamos comenzando nuestra mañana, hemos realizado algunas cosas y sabemos que Dios es quien nos da la fuerza para realizar las cosas que tenemos que hacer en esta hermosa mañana. Hay una misión en nuestra vida y es impactar con la palabra del Señor, pues nosotros hemos sido impactados por medio del Espíritu Santo para poder aplicar esa palabra a nuestra vida. En esta hermosa mañana sabemos que hay en medio de las redes sociales tal vez una fuerza, tal vez que intenta detener lo que el Señor quiere hacer, pero para nosotros es importante compartir un contenido que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Reconocemos que hay una batalla en los aires, pero en medio de esa batalla en los aires nosotros hemos decidido ponernos en las manos del Señor y que sea Él glorificado en medio de cada situación. En esta hermosa mañana, como todos los días, es cierto que hay un contenido completamente inapropiado en las redes sociales que probablemente nos hace la contra, pero para nosotros es una oportunidad de nosotros como iglesia del Señor traer una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y en medio de todo eso vamos a orar y presentar este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque a ti te ha placido darnos la oportunidad, Señor, de entender, Padre mío, que en medio de los tiempos fuertes que vivimos, que en medio de la oposición, Espíritu Santo, tú estás con nosotros. Oh Padre, te damos la gloria a ti, reconociendo, Padre, que nosotros, Señor, dependemos de ti totalmente. Oh Espíritu Santo, reconocemos, mi Dios, que en medio de un tiempo postrero, la iglesia del Señor necesita reconocer, Padre amado, que hay un mensaje que compartir y el mensaje es el Evangelio de Jesucristo. El mensaje es que fuera de Él nada podemos hacer. Dios te bendiga, hermana Mayra Nieves. Oh Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú alcances cada vida a la distancia y te pido, Espíritu Santo, que transformes el corazón de cada vida, Padre, que pueda estar en contacto con nosotros. Padre, mira cada vida, cada contacto que se conectará en el en vivo, se conectará más adelante. Permite que sea tu palabra la que encuentre cabida en cada corazón y que puedas revelarle, Señor, la verdad de tu palabra. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios bendiga a cada vida que tiene contacto con nosotros en esta mañana. Es para nosotros un privilegio poder entender que en medio de un tiempo postrero es un privilegio que el Señor nos da poder tener su palabra en nuestro corazón. Y en esta mañana, como todos los días, saludamos a nuestra hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, Arlene Bravo, Xiomara Méndez, Javier. Dios te bendiga. A nuestro hermano Javier también saludamos en cada mañana, cada persona que tiene contacto con nosotros. Maida Nieves, buenos días, Dios te bendiga, hermana Carmen Rita. Y sabemos que cada hermano que tiene a bien conectarse con nosotros es un privilegio. Y en esta mañana queremos compartir la palabra, una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo, y lo encontramos en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y leemos también en Proverbios 4:23, y dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4,
23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjate que nuestro mensaje en esta mañana tiene que ver con los límites. Límites que fueron puestos desde un principio en el jardín del Edén. Fueron puestos unos límites por parte de nuestro Creador, y él dijo claramente, dice en el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios te bendiga a niveles. Estamos hablando en esta hermosa mañana del tema de los límites. Fíjate que a veces cuando hablamos de límites pensamos en cosas negativas, pensamos que tal vez estamos siendo de oposición a alguien. Probablemente cuando ponemos límites pensamos en cosas negativas, pero la palabra del Señor nos establece que hay unos límites donde nosotros no podemos llegar. Hay unos límites que son esos renglones donde llegamos hasta un punto y no podemos pasar de ahí, porque el Señor nos pone un stop, nos pone un pare para que nosotros dejemos que Él actúe. Fíjate que en el escenario donde vemos que estamos viendo la creación, el Señor había planificado crear la humanidad, había creado el escenario que les rodeaba. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita. Había creado todo lo que nos rodea, ese ecosistema, ese escenario que es la naturaleza, y que dice la palabra que vio Dios que era bueno. Fíjate que lo que el Señor estaba mirando a través de todo lo que había creado, le estaba diciendo a él que era bueno. Y es que todo lo que Dios hace para nosotros es bueno, aunque tú no lo entiendas. Probablemente hay unos límites en nuestra vida que se nos hace un poco tal vez tormentosos cuando no podemos traspasar tal vez una demarcación. Dios te bendiga, hermana Mirelsi Cortés, buenos días. Y estamos hablando la palabra bajo el tema de los límites. Fíjate que los límites en la palabra, en el capítulo 2 del Génesis, versos 16 y 17, dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y fíjate que cuando hablamos de límites, pudiéramos pensar en cosas que obstruyen nuestro paso. Tal vez lo vemos desde una óptica negativa, probablemente porque no tenemos, obvio, la mente de Dios. Y la palabra nos dice que cuanto son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En ocasiones pensar en límites pudiera a nosotros hacernos pensar que es algo negativo, pero los límites el Señor los puso porque el Señor tenía esa visión que nosotros en ocasiones se nos hace muy difícil reconocer, porque los límites que Dios ha puesto, los ha puesto con propósito divino. Y fíjate, dice la palabra del Señor en el otro verso que leímos de Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjate que Dios es bueno, y Dios es un Dios de límites santos. Dios pone unos límites porque Él tiene planes y propósitos, y probablemente nosotros en nuestra mente finita no podemos discernir que hay cosas que el Señor nos está permitiendo vivir para que nosotros tengamos experiencias, unas experiencias que te van a hacer poder desarrollar un carácter de fortaleza para la asignación que Dios ha propuesto que tú vas a operar. Fíjate que la palabra del Señor nos deja ver claramente que Dios siempre ha tenido planes de bien y no de mal para darnos un fin y una esperanza. Pero fíjate que la palabra nos pone en ese cuadro del capítulo 2
del Génesis, donde dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y es que Dios, reconociendo que el hombre iba a caer dentro de esa curiosidad por causa del pecado, Dios había establecido ya un plan y un propósito de vida, y era el plan del árbol de la vida. El árbol de la vida no es otra cosa que esa representación de Cristo en ese cuadro de los dos árboles. Fíjate que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol que actualmente el hombre y la mujer siguen alimentándose de él, porque probablemente han escuchado la voz del engaño de la serpiente, donde sigue seduciendo a la humanidad, haciéndoles creer que todavía pueden ser igual a Dios. Y es que nosotros sabemos que en nuestra naturaleza humana hay unos límites que tienen que ser gobernados por Dios, porque cuando nosotros tomamos decisiones bajo nuestras propias prerrogativas, nuestras propias opiniones, nosotros vamos a fallar. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 4 y verso 23, dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sabemos que el ser humano tiene algo que se llama vida, y es una experiencia donde en el momento que nacemos nadie pide, ¿verdad?, nacer en este mundo, pero a Dios le ha placido establecer un plan de salvación. Y fíjate, dice la Escritura que hay un corazón que no es solamente nuestro músculo cardíaco, sino que es el corazón que nosotros tenemos un contacto con esta tierra. Fíjate que ese músculo físico cardíaco probablemente nosotros lo cuidamos con los ejercicios, lo cuidamos con una buena dieta, pero se nos olvida que hay un corazón que está en el alma, que es un corazón que nosotros podemos dañar probablemente cuando nosotros lo llenamos de cosas que probablemente nos alejan de Dios. Y es necesario, dice la palabra, que Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y es que los límites fueron puestos por el Padre desde un principio, porque nosotros tenemos que aprender. Dios te bendiga, Mari Valle Avilés. Estamos conversando bajo el tema de los límites que fueron puestos inicialmente por el Creador. Desde el capítulo 2 de Génesis, versos 16 y 17, dice la palabra del Señor que: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es que lo que falló en el hombre fue el dudar de Dios, fue el poner en duda la palabra que Dios había establecido, porque Dios estaba dándoles a ellos un huerto completamente para que ellos lo pudieran labrar, para que ellos lo pudieran trabajar, para que ellos pudieran tener todo lo que estaba a su alcance. Sin embargo, dice la palabra del Señor que se infiltra la serpiente venenosa para tratar de engañar al hombre, y es ahí donde comienza un diálogo entre el hombre y la serpiente, y comienzan, ¿verdad? Hombre, hablamos de género humano, hombre y mujer son uno en Dios, y sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, pero en este caso se dirige a Eva, y Eva le presta la atención y comienza a entablar una conversación con la serpiente, y dice la palabra que es ahí donde se impregna la mentira de Satanás, le daña el corazón. Fíjate que cuando ella comienza a cavilar y a pensar que ella podía tal vez acercarse al árbol, y ella quería también probar, es en esa seducción donde nosotros sabemos que comienza a caer el hombre, y dice la palabra que aquellos límites definitivamente tenían que
que ser observados porque Dios les había dicho que podían comer de todo árbol del huerto, pero que el árbol de la ciencia del bien y del mal no podrían comer. Sin embargo, el hombre por iniciativa propia no decide comer el árbol de la vida, sino que quiere comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros sabemos por la palabra que cuando nosotros nos proponemos hacer algo, probablemente en el Señor, para Dios es algo que el Señor ha puesto en nuestro espíritu, pero nace de un corazón que ha sido transformado, nace de un corazón que ha tenido contacto con la palabra, porque nadie que no nace del agua y del espíritu podrá llevar a cabo el propósito de Dios. Y Dios creó el Edén con libertad, pero también le puso límites protectores. Nosotros sabemos que el escenario estaba hermoso, creado completamente en la disposición para que el hombre lo pudiera administrar. Los límites no son castigos, sino manifestaciones de amor. Dios estaba cuidando a la humanidad. Dios estaba dándoles la oportunidad de que ellos pudieran entender que hay cosas en el escenario que probablemente nos iban a estar haciendo la contra y nos iban a impedir entender el propósito de Dios en nuestra vida. Y dice la Escritura que los límites que Dios nos pone no son para oprimir, sino para protegernos del mal y guiarnos al bien. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que cuando Dios nos plantó en el huerto del Edén, por decir así, nos está permitiendo a nosotros conocer que Dios nos está guardando, pero en ocasiones nosotros queremos tratar el camino propio, nuestra propia opinión, porque el camino de las opiniones propias es el camino del conocimiento del bien y del mal. Comer del árbol del bien y del mal era pasar los límites que Dios nos había puesto. Y es que nosotros sabemos por la palabra que cuando Dios pone límites en nuestra vida, Él lo hace para protegernos, Él lo hace para que nosotros tengamos una comunión directa con el Padre, y esa comunión directa con el Padre dependerá de la revelación que tengas de su palabra. Y es que su palabra en nosotros nos hace entender y provocar un hambre tremenda en el espíritu, porque de eso se trata. Y es que los límites que Dios pone no son para oprimir, sino para protegernos del mal y protegernos y guiarnos hacia el bien. Nosotros sabemos que los límites son la expresión de la sabiduría, y dice la Escritura en Proverbios capítulo 25 y versículo 28: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es que nosotros sabemos que alguien que no conoce la palabra del Señor olvida que hay unos límites que nosotros tenemos que observar, porque solamente en Cristo Jesús es que nosotros podemos experimentar. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Hoy estamos hablando la palabra bajo el tema límites. Límites que fueron puestos desde un principio por el Padre, a través de ese mandato en el capítulo 2 de Génesis 16 y 17, donde dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. También en Proverbios 4:29: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es que Dios, sabiendo que en medio de aquel huerto iba a haber una oportunidad para claudicar, una oportunidad de seducción. El enemigo de las almas se había metido en el cuerpo de una serpiente y estaba buscando la manera de seducir al hombre, de engañar al hombre y a la mujer. Y dice la palabra del Señor que en medio de esa situación Dios está estableciendo unos límites porque el ser humano en su propia naturaleza jamás escogería el árbol de la vida. Aquel árbol de la vida se quedaría pendiente para el momento
momento cuando Jesús llegara a la tierra. Y nosotros sabemos por la palabra que cuando Jesús llega a la tierra, llega en forma de humano y Él se encarna en el vientre de una mujer. Y es de esa manera que en el segundo Adán podemos ver a Jesús rescatando a la humanidad. Pero dice la palabra del Señor que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Nosotros sabemos que en nuestra naturaleza humana lo que hay es tal vez el deseo de probar todo lo que tienes frente a tus ojos, y nosotros sabemos que hay que aprender a decir que no cuando no es aprobado por Dios. Hay momentos donde no todo lo que es permitido nos conviene. Todo me es lícito, decía Pablo, pero no todo me conviene. Hay momentos donde nosotros necesitamos detenernos y tomar la decisión correcta. En ocasiones el observar y poner límites no te hace mala persona. Poner límites fueron puestos desde un principio por nuestro Creador. Y es que nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero, sabemos que los límites son necesarios, porque el enemigo de las almas anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Los límites en las relaciones, por ejemplo, en Jesús, nosotros sabemos que Él puso límites. Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. En ocasiones Jesús podía visualizar lo que había en el corazón de las personas que Él estaba obrando en milagros, y Él sabía que estaban dudando de Él, y probablemente Jesús podía tener la capacidad de ver lo que había en el corazón de ellos, cosa que probablemente a nosotros se nos haga un poco difícil, pero por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo revela y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos muestra, porque el Espíritu Santo es quien nos guiará para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Establecer límites emocionales no es falta de amor, es sabiduría divina. El amor no siempre significa acceso sin restricciones. Probablemente nosotros reconocemos que en la parábola del hijo pródigo, aquel padre pudo haberse opuesto a que el hijo pródigo saliera con todo aquel dinero a poder malgastarlo, pero él guardó silencio y en aquel momento lo dejó que tomara sus propias decisiones. Probablemente hay momentos donde nosotros debamos callar, pero hay momentos donde nosotros tenemos que permitir que la persona experimente por propia experiencia, ¿verdad?, su propia pérdida. Probablemente nosotros queremos impedir que las personas caigan en un momento de un error, porque tal vez ya pasamos por la experiencia, y probablemente cuando vamos a tener el consejo de alguien que no nos ha pedido el consejo, pero probablemente tú lo estás viendo que se va dirigiendo a un abismo, probablemente te corresponderá a ti en ese momento interceder. A veces quisiéramos impedir la caída de alguien que probablemente va dirigiéndose al abismo, pero la palabra dice que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es refiriéndose en el pasaje de Juan capítulo 2 y versos 24 y 25. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 2 y versos 24 y 25. Gloria al Señor. Vamos a leerlo. Juan capítulo 2 versos 24 y 25. Bendito el Señor. Tenemos la palabra, ¿verdad?, aquí en el papel. Se nos hace un poco difícil, pero vamos a buscarlo. Versos 22, Juan capítulo 2, versos, 24 y 25. Dice la palabra del Señor: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había
en el hombre. Fíjate que en ocasiones en nosotros percibir lo que puede manifestar una persona, tal vez con una mirada, tal vez con una acción, probablemente el Espíritu Santo dentro de ti te muestra que hay algo que no anda bien, y ese algo que no anda bien, el Espíritu Santo nos puede estar mostrando la condición que puede estar habiendo en el corazón de alguien que ha permitido que sus muros se caigan, probablemente que ha permitido que la herida se infecte y que haya creado lo que se llama el resentimiento. Nosotros sabemos que es necesario para nosotros poner límites, límites para proteger nuestro corazón, límites para nosotros proteger nuestra mente, límites para nosotros poder decir hasta aquí puedo llegar, porque hay momentos donde nosotros sabemos que podemos ayudar a alguien, pero hay unas situaciones donde nosotros no podemos entrar. Hay unos límites que el Señor nos hace entender que tenemos que llegar hasta un punto y simplemente limitarnos a orar, porque hay momentos donde nosotros tal vez seremos llevados a un lugar, y es en ese lugar donde vamos a ser tentados para nosotros tal vez no poder llegar a lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que llegar. Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Probablemente en Jesús se manifestaba ese discernimiento porque Él estaba consultando todo el tiempo con el Padre, y aunque Él estaba en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, el secreto para Jesús era que Él oraba todo el tiempo, que Él consultaba al Padre todo lo que iba a hacer. Él podía discernir lo que había en el corazón del hombre, y por eso ese verso que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, es que nosotros tenemos un corazón espiritual, que es un corazón donde Cristo está ahí habitando por medio de su Espíritu, y demandará que nosotros le busquemos continuamente. Probablemente los límites que nosotros necesitamos manifestar son límites que nosotros necesitamos guardar el corazón, porque probablemente nosotros estaremos llegando al escenario donde el enemigo, igual que engañó a Eva y a Adán, va a llevarte con una media verdad para que no le creas a lo que Dios te ha dicho. Y lo que Dios te ha dicho es que en Él tú eres más que vencedor, es que en Cristo Jesús tú tienes la fuerza. Diga el débil: fuerte soy. Cuando te sientes débil, ahí es que eres fuerte, porque tienes que invocar el nombre del Señor. Nosotros sabemos que los límites protegen nuestro corazón, y nosotros necesitamos tener esos límites bien puestos, porque reconocemos que mientras más nos vamos pareciendo al Señor, el Señor comienza a revelarnos por medio de su palabra lo que hay en el corazón. Y nosotros necesitamos entender que cuando Dios te revela algo, lo hace para que ores, lo hace para que intercedas, lo hace para que tú puedas entrar en esa batalla espiritual. Y es necesario que tú entiendas que los límites no te hacen mala persona, simplemente te están haciendo entender que hay cosas que no las podrás resolver y que tendrás que hacerlo de otra manera. Es necesario que nosotros entendamos que los límites en términos espirituales nos están avisando a nosotros que es tiempo de entregar nuestras cargas al Señor para que Él pueda tomar el control. En ocasiones nosotros quisiéramos no esperar y resolver las cosas a nuestra manera, pero es necesario. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de caminar y tiempo de estar recostado, tiempo de luz y tiempo de oscuridad. Es necesario que tú entiendas que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y establecer límites emocionales no es falta de amor, es sabiduría divina.
El amor no siempre significa acceso sin restricciones. Es necesario que nosotros pongamos límites y entendamos que a veces el amor necesita también manifestar unos límites para evitar que esas personas puedan ser afectadas. Nosotros sabemos que aún los mares tienen límites y no pueden pasarse de un perímetro a menos que Dios así lo permita. Y es necesario que nosotros entendamos que los límites son parte de una fortaleza en nuestra vida. Fíjate que Dios, sabiendo lo que pasaría con el hombre, les advirtió desde un principio que de todo árbol del huerto se podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Sin embargo, sabemos que ese fue el árbol que actualmente el hombre y la mujer siguen comiendo de él. No porque estudiar sea malo, sino todo lo contrario. Es porque nosotros necesitamos reconocer que la vida está en Jesús y que nosotros despreciar la oportunidad de alimentarnos de su palabra, de reconocer que la vida está en Jesús, nosotros estamos comiendo del árbol que nos lleva a la muerte. Y es necesario que tú entiendas que la gracia no es otra cosa que ese camino que te lleva al árbol de la vida otra vez, a ese árbol que por alguna razón no pudiste ver su valor y que en esta hora Dios está trayéndote otra vez a la decisión de volver a comer del árbol correcto. Comer del árbol de la vida te hará entender que has cometido muchos errores, que necesitas que tu vida sea enderezada. Y es necesario que en esta mañana tú entiendas que la iglesia del Señor no es una denominación, tampoco un grupo religioso, que la iglesia del Señor son corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo y que han comido del árbol de la vida a través del arrepentimiento, del evangelio de poder, de ese evangelio que sana, que salva y liberta. Y ese es el evangelio que nosotros te predicamos, un evangelio de arrepentimiento, un evangelio que te hace entender que en Cristo hacemos proezas, pero que cuando Él nos lleva por el lado de limitarnos por algo es para que nosotros entendamos que Él es nuestro Señor y que Él es quien pone reyes y quita reyes. En esta hermosa mañana es necesario que tú entiendas que los límites son puestos por Dios y que es necesario que tú entiendas que guardes tu corazón porque de Él mana la vida. La vida que el Señor te ha entregado es para que tú la compartas con otras personas, porque a través de su palabra tú vas a poder compartir lo que te ha sido revelado, y la revelación variará en cada persona, porque cada persona que no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento probablemente se queda en un aspecto religioso, y estar en un aspecto religioso no te es conveniente. Todo me es lícito, decía el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. Probablemente estás en un aspecto religioso, tal vez conoces muy bien las reglas de tu organización, pero te falta la comunión con el Padre. Y es necesario que tú entiendas que todo aquel que es nacido del agua y del Espíritu puede experimentar el comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida que hoy es nuestra comida, es nuestro alimento, es lo que nos hace entender que esta vida en esta tierra es pasajera, y que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal probablemente nos dará tal vez una posición correcta en un trabajo, probablemente nos dará bienes materiales, pero no te va a dar la salvación de tu alma. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido hacer un alto en medio de esta red social, porque tenemos contactos que necesitan entender que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal probablemente te dé lo material, pero estás perdiendo tu alma. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? La palabra del Señor nos llama a nosotros a hacer la decisión correcta. Estar frente al árbol de la vida es este evangelio que te llama a la vida, porque la muerte entró en nosotros y en nuestros miembros
Dios a través de la carne, y lo que opera en nosotros es una ley de pecado. Es necesario que seas regenerado por medio de la ley del Espíritu, que solo es en Cristo Jesús. Lo que pasa es que las personas del tiempo de Jesús, muchos de ellos no podían entender de qué era el evangelio, a qué se refería el evangelio. El reino al cual Jesús hablaba era un reino que no pertenecía a este mundo, y es necesario que tú entiendas que Dios está en control y que Él te está dando la oportunidad de conocerle. En esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela. Nuestro pastor Gabito Rodríguez, en el día de hoy estaremos haciendo nuestros estudios de evaluación final en el Instituto Bíblico Berea. Y sabemos que estamos en medio de un tiempo postrero, un tiempo que probablemente nos insta a nosotros olvidarnos de los límites y probablemente hacer lo mismo que hacen otros, pero la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y es necesario que tú lo entiendas. En este día te invitamos a que le des la oportunidad a Jesús de poder llegar a tu corazón, así que no le niegues la oportunidad y ábrele la puerta. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Estar en un aspecto religioso probablemente te abra las puertas en algunos lugares, pero no te garantiza la salvación. Agradar al hombre probablemente te dé una posición en tu organización, pero no te garantiza la salvación. La salvación de tu alma es una relación que va más allá del hombre, porque cuando tienes una relación con el Padre te das cuenta que cerrada la puerta. Ora a tu Padre que ve en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto, Él te recompensará en público. En esta hermosa mañana yo te invito a que tú abras la palabra, a que tú la busques, a que tú entiendas que hoy Jesús te llama para que recibas su perdón. En este día vamos a orar y dar por terminado este devocional, pero nuestro mensaje es que Cristo, cuando llega a nuestra vida, nos hace entender que el árbol de la vida lo perdimos un día allí en el Edén, pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, a quien Pablo se refería como el segundo Adán, es quien llegó a morir por nosotros, pero no está muerto. Él resucitó y hoy habita por medio del Espíritu Santo en algunos corazones, porque sabemos que no todas las personas han entendido el mensaje de la palabra, pero el mensaje de la palabra es arrepentimiento. Es que sin Él nada podemos hacer. Es que cuando naces del agua y del Espíritu comienzas a tener contacto con el cielo y puedes gobernar a través de las rodillas, porque el Señor te ha dicho que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él te lo concederá, porque estás trayendo su voluntad a esta tierra. Tú eres parte de esos colaboradores, decía Pablo, para traer el reino a la tierra. En este día, a través del arrepentimiento y la sangre en Cristo Jesús, es que nosotros recibimos el perdón y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Pertenecer a una organización, probablemente te darán un ID, probablemente tendrás un carnet, pero no se trata de que tengas un carnet o que tengas un ID, se trata de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu día para que entiendas que nacer del agua y del Espíritu te llevará a entender que hubieron unos límites que el hombre transgredió, que el hombre fue seducido por la mentira de Satanás y comió del árbol del engaño, del árbol del materialismo, del árbol de la mentira. Y es por esa razón que se olvidaron del árbol de la vida, pero el árbol de la vida es Cristo Jesús, y hoy Él te está posicionando frente al árbol de la vida para que entiendas que hoy es tu decisión, que el Espíritu Santo te ha traído por este medio para que entiendas que Él está tratando con tu vida. En este día vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de
de Jesús, porque tu palabra, Señor, nos es revelada por medio de Jesucristo. Y en esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que tú seas revelado al corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada vida, Padre, que tenemos en esta red social. Oh Padre, si por alguna razón nos hemos conectado en algún momento, ha sido, Padre, por el trabajo o por algún tipo de relación social, yo te pido, Padre, que podamos alcanzar las vidas con el mensaje de arrepentimiento, no el mensaje religioso, sino el mensaje de arrepentimiento, el que transforma. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que tu voluntad, Señor, sea, Padre, completada en esta hora. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida que ha estado en contacto con este en vivo. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Comparte este en vivo con alguien. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho. Adelante, mi Señor.